Entonces, ya sabemos que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, que el Evangelio es esa semilla, de esa palabra de Dios que llegó a nuestro corazón, con la cual Dios nos llamó y nos hizo sus hijas amadas, y que nos tiene en ese proceso de santificación. Entonces, el Evangelio hace cosas en nosotras, y la tarea de hace 8 días era vivir en la ley, en la libertad, en la ley del amor, que es el amor el que nos libera para poder vivir la ley de Dios. ¿Entendieron así el miércoles pasado? ¿Cierto? El amor es el que nos libera para poder vivir los mandamientos de Dios, y el mandamiento principal es el amor. Bueno, me alegra mucho saber que todas están ahí muy conectadas. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Entonces, el Evangelio nos está transformando, nos está cada día haciéndonos más a la imagen de Cristo. Nos saca de la esclavitud de la ley y nos lleva a la libertad de la gracia y del amor. El tema de hoy se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento. Patri, me corro para que ellas puedan ver. Así está bien, bueno. Entonces, la lección se llama el arrepentimiento, un estilo de vida. Piense en cuál es su estilo de vida. Sí, como qué es lo que la motiva todos los días. Bueno, yo tengo un estilo de vida más bien sedentario, que no estoy haciendo ejercicio. Yo tengo un estilo de vida muy activo, me gusta salir todos los días, voy al cine cada que puedo. Sí, ¿cuál es tu estilo de vida? No sé si estés dispuesta a cambiarlo por este estilo de vida del arrepentimiento. ¿Cómo creen que se vive el arrepentimiento como un estilo de vida? Cambiando más los hábitos, gracias Beatriz. Cambiando nuestra mentalidad. Eso, exacto. Exacto, esa disposición de todos los días venir ante el Señor y decirle: perdón, me volví a equivocar, te volví a ofender, volví a ofender a mi esposo. Entonces, ¿están dispuestas? Es un reto. ¿Están dispuestas a este reto? Quiero que me ayuden con las citas bíblicas. Alguien que me lea Marcos 1:15 y alguien que también busque 2 Corintios 7, por favor. Y ahorita les digo. Entonces, Marcos 1:15 fue la palabra con que Jesús inició la predicación del Evangelio. Y este versículo resume la predicación de Jesús, anuncia la llegada del reino de Dios y el llamamiento a volverse a Él y a aceptar con fe esa buena noticia de salvación. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Hermana Miriam. Gracias, hermana. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces imagínense que esa palabra es hoy otra vez para nosotras. Piense cada una cómo ha vivido este tema del arrepentimiento en su manera, en su vida personal, en la cotidianidad de la vida. ¿Cuántas veces se ha arrepentido de algunas cosas? Todos los días, ¿cierto? Sí, pero independiente de hablar de el perdón de pecados, o sea, que nos arrepentimos de ofender a Dios, también hay cosas de las que nos arrepentimos, no bastante, ¿cierto, doña Patti? Cuéntenos una, por ejemplo. Bueno, hay bastantes. No, bueno, ella no nos va a contar. Sí, ajá.
Ajá. Entonces, ¿de qué manera estás diciéndonos que te arrepientes? ¿De cosas que le dices o de cosas que no le dices? Ajá. Y que no le. Exacto. Entonces, miren cómo vivimos el arrepentimiento todos los días. Es que es una dinámica de vida. Es una dinámica de vida. Cuando alguien nos ofende, por favor, me pasas, Panky, la otra. Cuando alguien nos ofende, ¿cuál es nuestra actitud? O sea, piense en una ofensa fuerte, piense en una infidelidad. O sea, eso es una ofensa de palabras mayores, ¿cierto? O piense en otro ejemplo. ¿De qué manera quisiéramos nosotras que alguien que nos ha ofendido viniera delante de nosotras? Humillado, ¿cierto? O sea, es que él me ofendió, que se humille delante de mí. Exacto. Creemos que el otro es el que nos tiene que pedir perdón. Creemos que el otro es el que tiene que venir y arrodillársenos, ¿cierto? Entonces, piense cada una en formas que ha sido ofendida y qué está esperando. ¿Qué está esperando de la persona que te ha ofendido? Todas hemos sido ofendidas de muchas maneras. Hay cosas muy simples que parecieran, pero que nos llegan al corazón y que nos ofenden. Bueno, entonces ahora sí, Maristela, con Segunda de Corintios, ¿ves? Está pagando. Segunda de Corintios 7, del 5 al 13, Maristela. Van a prestar mucha atención, Mari, si quieres… exacto, Maristela va a leer y vamos a prestar mucha atención, porque tenemos unas preguntitas para responder. Segunda de Corintios 7, del 5 al 13. Dice así la palabra del Señor. Pablo confortado, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto, su celo por mí, de manera que me regocijé aún más, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Lo que la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes en tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Así que aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios.
Por esta razón hemos sido consolados y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes, porque si en alguno me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia. No, ella dijo hasta el 15. Hasta el 13. ¿Ya terminaste? Gracias. Está bien, Maristela. Hasta ahí está bien. Bueno, hermanas, yo espero que ustedes lo hayan leído o lo vuelvan a leer en sus casas. Resulta que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas y el apóstol Pablo decide mandar una carta para anunciarles el problema del que estaban hablando y qué era lo que él estaba esperando que pasara en esa iglesia. Y resulta que gracias a Dios el problema pudo resolverse y ellos, aunque estuvieron tristes después de leer la carta, porque ellos estaban siendo amonestados por el pecado que estaba ocurriendo en la iglesia, la reacción de la iglesia fue de tristeza. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que Pablo quería ver en la iglesia? Arrepentimiento, pero no iba a haber arrepentimiento si ellos primero no sentían tristeza por hacer sentir mal a Pablo, por hacerlo sentir engañado, por hacerlo sentir de manera indebida, porque Pablo, que se consideraba el padre de ellos, que los había evangelizado, los estaba discipulando, les llevaba líderes que los acompañaran en la tarea de seguir creciendo, y en algún momento Pablo les manda una carta de amonestación y era fuerte. Entonces ellos la recibieron con mucho dolor. Imagínense que a ustedes les llegue una carta de parte nuestra por algún error que haya cometido alguna. Sí, ¿cómo se sienten ustedes? Tristes, ¿cierto? Pero lo más importante era que ellos no solo se habían sentido tristes, sino que a causa de la tristeza pudieron mostrar el arrepentimiento de haber estado obrando de manera indebida en la iglesia, de estar escuchando predicaciones que no eran las correctas, de estar hablando de manera que no era debida. Entonces ese es como el llamado también para nosotros, de qué manera nosotros estamos escuchando las amonestaciones del Señor. Entonces Pablo quería que los corintios estuvieran tristes. ¿Por qué los quería ver tristes? Porque era la señal de que la comunicación hubiera llegado de manera correcta y hubiera tocado los corazones de las personas que estaban escuchando el mensaje. ¿Cuál fue entonces el fruto del arrepentimiento? En el verso del 7 al 11 lo dice Mari. Repítenos por favor. Sí. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el fruto del arrepentimiento? Más adelante. Entonces Pablo se enteró que realmente la iglesia lo quería, lo amaba, lo respetaba. Entonces fue también la oportunidad que Pablo tuvo de ver el afecto que tenían hacia él. Eso es lo que hace que un verdadero arrepentimiento no simplemente nos dejan el dolor y la tristeza de reconocer un pecado, sino que nos lleva a actuar conforme a esa verdad. ¿Sí? Porque el arrepentimiento produce buenas obras, no obras contrarias a las buenas. Enseguida hablamos de eso. ¿Cómo fue que su arrepentimiento entonces afectó a Pablo? ¿Cómo estaba Pablo finalmente después de escuchar y de ver la respuesta del pueblo, de la iglesia? Estaba contento, estaba feliz, estaba agradecido, Patri. Estaba alegre. Produjo.
Entonces, la pregunta para nosotras es hoy, ¿qué produce en nosotros la amonestación? ¿Sí? Ah, una llamada de atención, la exhortación. Ok. Tristeza. Esperen un momento que ya está aquí. Produce tristeza, ¿cierto? Pero esa tristeza no puede quedarse solo ahí. Nos tiene que llevar a reaccionar en los mandamientos que el Señor pide de nosotros. No me puedo quedar con el dolor, con el remordimiento, porque fui herida, porque fui molestada. Tengo que crecer a reaccionar en un arrepentimiento genuino, de dolor en mi corazón, porque es a Dios a quien he ofendido a través de la ofensa que he hecho a otros. Sofía. Ujú. Ajá. Gracias, Sofi. Sí, más adelantico vamos a hablar del tema, ¿sí? Bueno, Panky, por favor, nos pasa la diapositiva. Bueno, el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del latín pensar otra vez y del griego cambio de mente. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con una actitud de nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué estamos pensando de Dios? ¿Qué estamos pensando de nosotros? ¿Y qué estamos pensando de nuestros hermanos? Para poder identificar de qué manera estamos ofendiendo al Señor a través de ofender a otros y de cómo también nosotros nos sentimos ofendidos por otros. El arrepentimiento es la norma para vivir centrados en el Evangelio. Recuerden que a causa de no reconocer quiénes somos, ni nuestro pecado, ni la santidad de Dios, nos refugiamos en unos pecados que son la apariencia, ¿sí? Por ejemplo, que son la falsa justicia, las formas como yo obro justicia sin actuar o sin acudir a la justicia de Dios. Entonces, la norma para vivir centrados en Dios, aparte de nuestra apariencia y de nuestra justificación, es que vengamos siempre al Evangelio arrepentidos y confiados de que es a Jesús a quien nos debemos. Ser conscientes de la santidad de Dios y de mi naturaleza pecaminosa nos lleva al arrepentimiento y a creer en el Evangelio para poder vivir como hijos de Dios, lejos de la aparentar y del cumplir, libres de nuestras propias justicias y dando fruto en nuestra vida. Entonces, dar fruto es la mejor forma que nosotros tenemos de mostrar que realmente nuestra vida se está concentrando en Cristo en todas las áreas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras palabras, en la forma como administramos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, en la forma como nos relacionamos en todas las relaciones que nosotros tenemos en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Bueno, Panky, sigamos con la otra, porfa. Bueno, el arrepentimiento como un estilo de vida, siempre centrados en que a partir del arrepentimiento miramos todo el tiempo la santidad de Dios y que con nuestra actitud pecaminosa estamos ofendiendo a Dios. Entonces es una tarea que nosotros día a día estemos de manera consciente pensando en eso. Señor, ¿de qué manera yo te he ofendido hoy? Entonces el arrepentimiento y la fe es la forma como podemos vivir nuestra vida cristiana, constantemente bajo la influencia del Evangelio. El arrepentimiento debe estar centrado en Dios, lo que nos estaba diciendo Sofía ahorita, centrado en Dios y no en nosotras. Es porque es para Dios y no para mí, no para yo sentirme bien, no para yo sentirme tranquila. Ay, no, estoy actuando bien, todo me sale bien, no me he equivocado. Es para Dios, no para mí.
el arrepentimiento es bajo la instrucción bíblica. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Es en la palabra del Señor en que crecemos cada día en el conocimiento de Él, en el conocimiento de nosotros y de nuestra necesidad de Él, en el conocimiento de sus mandamientos y también en el conocimiento de sus promesas cada día para nosotras. Entonces no se trata de decir simplemente lo siento, me equivoqué y ahora qué voy a hacer para para enmendar lo que estoy haciendo que no es correcto. No se trata simplemente de decir perdóname, sí, y muchas veces ni siquiera decimos perdóname, simplemente decimos me disculpas por favor, es que yo soy así, es que tú no me conoces, ay, eso no te debería extrañar, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Julie, gracias. Entonces se trata de confesar nuestros pecados, no mirando la paja del otro, sino mirando la viga que yo tengo en mi ojo. Es que me sacaron la piedra. Exacto. Exacto. O las circunstancias. Gracias, Sofi. Ajá, muy interesante ese punto que ya hablamos de eso el año pasado. Gracias, Sofía. Entonces, hay un arrepentimiento que es verdadero, que es el que está centrado en el Señor, el que es dolido por el pecado hacia Dios, por ofender al hermano, bajo la instrucción de la palabra de Dios, no simplemente un dolor aparente, sino de corazón. Y el falso arrepentimiento es remordimiento, es dolerse porque, ay no, se dieron cuenta que yo definitivamente no puedo con ese tema. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo enmiendo este error para no volver a para no volver a quedar mal? Entonces, ese es un arrepentimiento centrado en mí, centrado en mi egocentrismo, en mis capacidades, en mis imposibilidades. Entonces, el falso arrepentimiento nos lleva a dos cosas: a la resolución, que es buscar la posibilidad de cambiarme a mí misma para no volver a equivocarme y no volverme a fallar a mí misma y no volver a quedar mal. Los dos patrones de remordimiento y resolución dañan nuestra actitud hacia los demás y principalmente hacia Dios, porque somos unos completos unas completas pecadoras, pero hipócritas, ¿sí? Acuérdense que también vimos eso. Entonces, no queremos seguir siendo hipócritas delante del Señor y menos delante de nuestras hermanas. Queremos tener una actitud correcta, que está consciente de que estamos conociendo cada vez más el Evangelio y conociendo cada vez más la necesidad que tenemos de él. Panqui, la próxima, por favor. Bueno, el Evangelio nos llama y nos da poder para llegar al verdadero arrepentimiento. Hay 4 elementos que hacen parte de un verdadero arrepentimiento, y es que el verdadero arrepentimiento está orientado hacia Dios y no hacia mí. O sea, sí tiene que ver conmigo, pero no soy yo la principal en el tema del pecado y el arrepentimiento. El arrepentimiento es porque ofendemos a Dios cuando ofendemos al otro, cuando cometemos un pecado en contra de Dios. Entonces el Salmo 51 dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estamos dispuestas a todos los días decirle esto al Señor. Es que yo pensaba, Señor, a mí me cuesta tanto, y a veces voy tan rápido en el día, en la semana, que a uno a veces se le olvida. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Yo anoche pensaba, Señor, ¿cuántas veces yo ofendo a mis hijos
con simplemente quedarme callada y creo que lo estoy haciendo bien. Y no, ellos necesitan que yo les diga lo que está pasando, lo que está bien o lo que no está bien. Y ese es uno de mis pecados muy frecuentes con mis hijos. Me quedo callada sabiendo que tengo cosas para decirles, sabiendo que les puedo hablar en amor, les puedo llamar la atención de manera correcta. Entonces esto era un aspecto que yo le decía: Señor, yo quiero crecer en esto. El verdadero arrepentimiento está motivado por un verdadero dolor según Dios y no un lamento egoísta de lo que no pasó bien conmigo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, como dice segunda de Corintios 7:10. Entonces, el arrepentimiento verdadero está centrado en el corazón y no en acciones externas. Puede que yo, como dice el niño, que el papá lo hace sentar, yo estoy sentado pero por dentro estoy de pie. Sí, conocen ese dicho. No se trata de eso. No se trata de que voy donde Julie, qué pena contigo, me equivoqué, te fallé. Y por dentro, y pero es que se lo merecía, es que Julie como es de intensa. Sí, no se trata de eso. Es de verdad, Julie, perdóname, yo a veces como que me excedo contigo. Sí, pero de corazón, de corazón. No sé, piense cada una en una situación así que tenga, en la cual necesite mostrar un arrepentimiento verdadero. Primero, ¿delante de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque es a Él a quien ofendemos cuando pecamos, ¿cierto? Gracias, Aurora. Entonces, eso es parte de la tarea que estamos haciendo. Y el verdadero arrepentimiento, como cuarto, mira a Jesús para la liberación del castigo y del poder del pecado. Nosotros a veces queremos liberarnos del castigo por nuestro pecado y de esa culpa por nosotras mismas. Y no es ese no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se da cuando nosotros reconocemos que es solamente con el Señor, con el Evangelio, en la cruz, en que allí hubo un intercambio. Él allí llevó mi culpa y me dio la salvación que no merecía. Y es en esa cruz donde nosotros podemos encontrar verdadero perdón ante un verdadero arrepentimiento. Rebeca. Gracias por recordarnos eso, Rebeca. O sea, a veces nos sentimos mal porque no ayudamos, porque no ofrendamos, porque no servimos, pero es muy importante lo que está diciendo Rebeca. Hay que ir primero delante del Señor y arrepentirnos. A veces esas obras son muy bonitas, pero si las hacemos sin el verdadero arrepentimiento antes delante del Señor, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Maristela. Ah, gracias. Sí. Ese es otro tema y esa parte la vamos a ver en el tema de el perdón, que la vamos a ver más adelante, en lo que el Evangelio hace a través de nosotros, fuera ya de acá, de este contexto de iglesia en el que estamos creciendo. Entonces, el verdadero arrepentimiento está orientado hacia Dios y no hacia mí. Está motivado por un verdadero dolor en mi corazón por ofender a Dios. Está centrado en el corazón y no en mis acciones externas. Y mira a Jesús para liberarme del castigo que merezco por mi pecado y no en mí misma. Pásame la próxima, Panqui, porfa. Bueno, la conclusión entonces de este tema es:
el verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a darnos cuenta de nuestro pecado. Yo hice esto, yo soy así. Entonces yo grité, yo soy una mujer que se aira fácilmente y debo arrepentirme delante del Señor, diciendo de corazón: perdóname, no quiero volverte a ofender, no quiero seguir ofendiendo a mis hermanas, a mis hijos, a mi esposo. Quiero vivir de una manera que te agrade a ti. El pecado es una condición, no es solo un comportamiento de vez en cuando. Entonces, cuando entendemos que es la naturaleza natural de nosotros, valga la redundancia, esa es nuestra naturaleza, es pecaminosa, es de ofender a Dios. Entendemos que entonces no podemos nosotras por nosotras mismas recibir el perdón de nuestros pecados, sino a través de Cristo Jesús. Entonces, el verdadero arrepentimiento es un estilo de vida continuo y la convicción de pecado es la marca del amor de Dios Padre por nosotros. Nos arrepentimos porque Dios nos ama y cuando pecamos lo ofendemos a Él y estamos llamadas a vivir una vida que le agrade a Él en todo momento, en toda situación, en toda relación. Arrepentimiento falso. Vamos a leer estas iniciativas de lo que es un arrepentimiento falso para que vamos a los grupos pequeños. Solo estaba siendo honesta, ¿sí? No, es que la verdad hay que decírsela, por ejemplo, ¿cierto? Van a escuchar y van a atender a ver con cuáles se identifican. Yo soy mucho de esto. Solo estoy diciendo lo que siento. ¿Cómo me voy a ahogar, por Dios? Solo estaba bromeando. Y ofendemos a la otra persona simplemente haciendo una broma que alude directamente al otro. Te malentendí, creí que me estabas diciendo o haciendo otra cosa. Me malentendiste, eso no era lo que yo quería decir. Así soy yo, ¿sí? De malas. Cometí un error. No era mi intención hacer lo que hice. Pues sin querer queriendo. Estoy teniendo un mal día, lo que nos decía ahorita Sofía, o estoy en mis días aquellos y todos se tienen que aguantar cómo reacciono. ¿Con cuáles de estas excusas te identificas? Con casi todas. Cerremos los ojos y vamos a pensar un momentico en esto. Y ha llegado el momento de que en grupos pequeños podamos hablar cada una de alguna de estas formas como Dios hoy nos quiere confrontar. Solamente vamos a tratar el tema del arrepentimiento, porque el perdón, como les dije, viene más adelante. El perdón es complementario del arrepentimiento, pero hoy vamos a dedicarnos solo en esto. ¿De cuál de estas maneras yo ofendo a la otra persona? ¿De cuál de estas maneras quiero excusar mi pecado? ¿De cuál de estas maneras creo que me puedo arrepentir de la ofensa en contra de mi hermano, de mi hermana?